En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Toca reflexionar sobre la vulnerabilidad de las sociedades avanzadas, tecnológicas, modernas, a cuenta de ese apagón total que ha sufrido España. Ilustra una paradoja inquietante. Cuanto más avanzadas tecnológicamente son nuestras sociedades, más vulnerables nos volvemos cuando las luces, nunca mejor dicho, se apagan. En un mundo hiperconectado, la electricidad lo rige todo. El gran apagón expone nuestra dependencia como un gran talón de Aquiles. La interconexión global de redes, que trae beneficios en condiciones normales, se transforma en una autopista para la propagación de fallos en cadena, incluso circunstancialmente de ataques maliciosos cuando el sistema falla. Hemos delegado, tenemos que aceptarlo y ser consecuentes con lo que esto supone, tantas funciones a las máquinas que nuestra capacidad de operar en modo analógico se ha atrofiado. Y eso es fundamental cuando uno quiere tener planes B. Esta fragilidad que sufrimos en nuestras propias carnes expone una paradoja de nuestro tiempo. Cuanto más avanzados somos, más vulnerables a su vez nos volvemos. Me recuerda al final de Wall-E, no sé si han visto esta película de Pixar, pero se ve perfectamente como una humanidad que no es capaz de hacer nada por sí misma acaba siendo una humanidad inútil. España, es evidente, no está sola a la hora de experimentar crisis de este tipo. A lo largo de las últimas décadas ha habido apagones masivos que han paralizado naciones enteras y han reforzado, que esa es la parte relativamente positiva que tienen estos eventos, la conciencia pública a la hora de tener que poner remedio y planes B a estas vulnerabilidades. El caso emblemático es el gran apagón del noreste de Estados Unidos y Canadá en 2003. 21 centrales eléctricas se apagaron en apenas 3 minutos. En aquel caso, 150 millones de personas se quedaron sin suministro, un corte que también detuvo trenes, ascensores, interrumpió actividades de todo tipo, hospitalarias. Y es evidente que, como en nuestro caso, también entonces se temió un sabotaje o ataque terrorista. Las autoridades tuvieron que asegurar a la población que fue una concatenación de negligencias y de errores hasta que se restableció el servicio, por cierto, muy lentamente. Es pronto para establecer responsabilidades, pero desde el momento cero del apagón no faltaron especulaciones sobre un posible ciberataque. Ahora mismo tenemos sobre la mesa una compañía responsable de toda la red eléctrica, que a diferencia, por cierto, de lo que dice el jefe del Ejecutivo cuando pide responsabilidades a los operadores privados, no lo es, aunque cotice en bolsa, porque el accionista mayoritario, con mucha diferencia, es el propio Estado y porque Moncloa es quien designa directamente a dedo quién dirige la compañía. Por lo tanto, no hay que contaminar. Pero en cualquier caso, Red Eléctrica dice que descarta el ciberataque, aunque tanto Moncloa como la Audiencia Nacional sostienen que se investiga cualquier origen de estos fallos masivos. Además, sea la responsabilidad de un ciberataque o no lo sea, es evidente que esto plantea una vulnerabilidad, la pone sobre la mesa y nos hace reflexionar sobre qué pasa si nos tumba una infraestructura crítica de tal calado como es la red eléctrica global del país. ¿Qué pasaría si un grupo de hackers tumba efectivamente de nuevo la red eléctrica de nuestro país? Pues es evidente que hay que estar preparado y que parece, por lo que vimos ayer, no lo estamos. La Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea ya advertía de que las redes eléctricas forman parte de los objetivos prioritarios de los ataques cibernéticos, que bien pueden ser grupos de hackers particulares, que pueden ser enemigos de la Unión Europea, que pueden ser hackers de Corea del Norte o de Rusia los que estén interesados. ¿O quién nos dice que no sean de Irán, de Marruecos? Las hipótesis están abiertas y es evidente que no sabemos nada del ataque de ayer, pero sí sabemos que ese peligro está ahí y que las consecuencias, si se repitiera en forma de ciberataque y las consecuencias fueran las mismas, serían gravísimas y dejaría a todo el país expuesto. El FBI, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, advierten en informes públicos de las capacidades de actores estatales, como Rusia, China, Irán, como digo, de lanzar ciberataques que pueden comprometer sistemas energéticos completos. Y sin ir más lejos, la propia Estrategia de Seguridad Nacional de nuestro país enfatiza que la tecnología juega ahora mismo un papel primordial en las amenazas actuales
y pone sobre la mesa con especial relevancia la prominencia de las estrategias híbridas, y el apagón expone perfectamente la necesidad de repensar la seguridad nacional. No basta con endurecer la seguridad de torres, de subestaciones eléctricas, hay que reforzar ese otro aspecto, el de la defensa cibernética de las redes críticas. Hay que ser capaz de monitorizarlas en tiempo real y tener respuestas a incidentes digitales de forma coordinada con el ámbito civil y militar, porque no pueden estar separados. La lección es clara. La guerra del siglo XXI es híbrida, nos guste o no, y hay que proteger la red eléctrica como asunto técnico, pero también como aspecto geopolítico clave para la seguridad de España. El gran apagón ibérico, que también sabemos incluía a Portugal, ha sido una advertencia. El suministro eléctrico no es un bien de consumo más, es un elemento crítico que arbitra la tranquilidad en cuanto a seguridad nacional de un país, también en cuanto a geopolítica. Es urgente reforzar el blindaje de nuestras infraestructuras críticas. La seguridad energética tiene que integrarse de pleno en la Estrategia Nacional de Seguridad, junto con la defensa tradicional, junto con la política exterior. Solo de esa manera podremos los españoles dormir tranquilos la próxima vez que, esperemos no suceda, un apagón así vuelva a acechar. Es evidente que de ello depende la soberanía, la estabilidad futura de España, de toda la región ibérica, y nos pone sobre la mesa no solo esta de la red global eléctrica, sino cualquier otra vulnerabilidad que afecte a infraestructuras críticas de telecomunicaciones, que en este caso se han visto afectadas en cadena, pero que podrían ser objeto de ataque. ¿Quién nos dice que no nos ciegan para lanzar un ataque físico? Hay muchas variables en las que se puede tomar en cuenta un ataque de este tipo. Por lo tanto, sea el origen de este suceso un ataque geopolítico o no lo sea, nos tiene que servir para ponernos manos a la obra y conseguir solventar las vulnerabilidades que ha quedado demostrado evidente tenemos sobre la mesa en nuestro país en este aspecto. Si no, seremos un objetivo sencillo, vulnerable para nuestros enemigos. Vamos a ir ya con los titulares de la información geopolítica más relevante de la jornada que elabora Blanca del Tronco. Va a ser después de una pequeña parada publicitaria que elaboramos a continuación. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico,
Presenta Rafa Jiménez. Primero, información internacional en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Tras el apagón de ayer, España y Portugal intentan restablecer la normalidad. Normalidad que se ha ido recuperando poco a poco tanto en España como en Portugal. El gobierno luso ha asegurado que todos los usuarios ya tienen luz y que los aeropuertos están operativos. Desde Francia, entre tanto, el ministro de Industria asegura que su país está mejor preparado para evitar que apagones como el que se produjo ayer en España tengan carácter general. Insiste en que el impacto en Francia ha sido mínimo. En Canadá, el liberal Mark Carney se impone en las elecciones parlamentarias para enfrentarse a Donald Trump. Según los resultados, el Partido Liberal ha obtenido 167 escaños frente a 145 de los conservadores. La mayoría absoluta está en 172 y se da por hecho que Carney gobernará en minoría. Después de una victoria estrecha en las elecciones federales anteriores, los liberales dependieron del partido de izquierda Nueva Democracia para ayudarles a aprobar leyes. Tras ganar las elecciones, Mark Carney ha prometido gobernar con todos los partidos y todos los territorios y ha advertido al presidente estadounidense, a Donald Trump, de que nunca romperá Canadá. Trump celebra, por su parte, este mismo martes sus 100 primeros días en la Casa Blanca. Lo hará en el condado de Macon, en Michigan, donde dará un discurso. Será la primera visita del republicano desde que asumió el cargo el 20 de enero y lo hará en un momento en el que tiene el porcentaje de aprobación más bajo en sus primeros 100 días en el cargo. En el Vaticano, el cónclave para elegir al nuevo Papa empezará el 7 de mayo. El cónclave para elegir al sucesor de Francisco comenzará el próximo miércoles 7 de mayo, según ha anunciado el Vaticano. Por la mañana se celebrará la misa proeligiendo pontífice y por la tarde se abrirá oficialmente el cónclave. Se trata del segundo día previsto, ya que según los cálculos el margen de fechas iba del 6 y no del 5, como se dijo en un primer momento, al 10 de mayo. El cardenal Angelo Becciu, por su parte, se ha mostrado dispuesto a dar un paso al lado y no participará en el cónclave. España interviene ante la Corte de la Haya sobre las obligaciones de Israel. Lo hace en relación a la presencia y las actividades de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y terceros países Estado en el territorio palestino ocupado. Sobre el terreno, casi 2 meses después de que Israel cortara la entrada de ayuda a Gaza, la falta de combustible, de medicamentos y comida pone al límite el sistema de ayuda humanitaria del que dependen la mayoría de los palestinos para sobrevivir, mientras las autoridades israelíes señalan que todavía queda mucha ofensiva por delante. El Kremlin rechaza la propuesta de Zelensky de declarar una tregua de 30 días. Moscú ha rechazado la propuesta de Kiev de declarar una tregua de 30 días y aduce que antes deben atenderse las preocupaciones rusas, al tiempo que llama a Ucrania a sumarse al alto el fuego de 3 días para el 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Los BRICS concluyen en Río de Janeiro una reunión de 2 días de los ministros de Exteriores de ese foro. Sobre la mesa, el fortalecimiento del sistema multilateral en medio de la guerra comercial lanzada por Estados Unidos. Y se mantiene la tensión entre India y Pakistán. Tensión que se mantiene una semana después del atentado en la Cachemira administrada por India, una masacre en la que 26 turistas perdieron la vida, entre una creciente incertidumbre entre la población transfronteriza sobre un posible ataque. La perspectiva de una escalada de las hostilidades entre India y Pakistán, 2 potencias con arsenal nuclear, abona los temores de los habitantes de las aldeas fronterizas de la Cachemira administrada por Nueva Delhi, que están reactivando búnkeres subterráneos abandonados. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Y ahora ampliamos todas estas informaciones, Blanca. España va recuperando poco a poco la normalidad tras el apagón que dejó sin luz a toda la península ibérica. Red Eléctrica da por finalizada la crisis provocada por ese apagón masivo iniciado ayer. El gestor del sistema ha recuperado la práctica totalidad del suministro y ha podido atender toda la demanda 20 horas después del parón total. Red Eléctrica, que tiene como mayor accionista al Estado, sigue investigando todas las causas que provocaron el apagón. No sospecha de un parón masivo de plantas solares en el suroeste de la península como el origen del problema y principal desencadenante de todo el caso. Posterior descarta además que se debiese a un incidente de ciberseguridad. Eduardo Prieto, director de servicios para la operación de Red Eléctrica. Con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento, podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica. En este sentido, desde ayer pues hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas.
que pudieran haber ocasionado el incidente. El suministro eléctrico se está recuperando, pero aún persisten problemas en el transporte ferroviario, lo que está provocando desconcierto entre los usuarios. Pues llegué ayer a las 12, justo antes de que cayera todo, y bueno, luego tenía la vuelta a las 9 de la noche, pero ya no he podido volver. Y por suerte pues he conseguido un hotel, porque estaba lo de los hoteles fatales. Estuve aquí en Atocha y toda la gente que estábamos alrededor que no dejaran entrar, que luego parece ser que luego por la noche han dejado entrar. Y ahora he cogido otro billete nuevo, que espero que salga, y no sé lo que voy a hacer con el antiguo, pero bueno, de momento he cogido uno nuevo a las 12:20 para Barcelona y a ver si vuelvo. Están recuperando todos los billetes de ayer, por lo visto, y algún amigo que tengo que tenía a las 10 tiene un retraso de 1 hora o así de momento. Pero bueno, funcionar no está funcionando, pero claro, también hay que recuperar todo lo de ayer, me imagino. Al recuperar la electricidad, algunas comunidades como Murcia o Galicia han pedido que se desactive el nivel 3 de alerta. La Comunidad de Madrid lo descarta porque, dice Isabel Díaz Ayuso, aún no se saben las causas del apagón. Por nuestra parte, pensamos que todavía hay que esperar un poco antes de pedir desactivar el nivel 3, por lo que decíamos anteriormente, porque si no sabemos qué ha sucedido aquí, ¿quién no nos dice que esto vuelve a ocurrir? Ayuso ha criticado además la gestión del Gobierno en la crisis, una gestión, ha dicho, lenta e ineficaz. Nos pareció que fue lenta e ineficaz, y tanto es así que estuvimos hasta bien entrada la noche con una parte importante del territorio nacional y de la capital del país en negro. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que tenemos que ver a lo largo del día qué ha ido sucediendo durante estos días y desde luego evitar a futuro que nos volvamos a encontrar en una situación de estas características. Desde luego un país como el nuestro, un país de luz, no puede quedarse a oscuras, a ojos del mundo. Críticas también del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al Gobierno a dar información clara y constante a los ciudadanos para evitar un apagón informativo. Si la caída de la electricidad en nuestro país, si un apagón eléctrico y un apagón de telecomunicaciones no conlleva la declaración de una emergencia nacional inmediata, es que ya no hay ningún supuesto posible en el que la emergencia nacional este gobierno la asuma y que asuma el mando y la tutela de los ciudadanos de nuestro país, ¿no? Y por supuesto lo que se ha acreditado ayer una vez más es que tenemos un país excelente y un gobierno sobrepasado. Y Sánchez, que ha participado en el Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Rey, asegura que la prioridad ahora es averiguar qué pasó en los 5 segundos en los que se perdieron 15 gigavatios. Rubén Gil. Y ha avanzado que habrá más reuniones del Consejo de Seguridad, una prevista para esta hora y otra para las 7 de la tarde. Ha dicho Sánchez que el sistema ha reaccionado con agilidad y la coordinación entre las administraciones públicas ha sido excelente. También que se está recuperando la normalidad, aunque reconoce que el país sigue en situación de crisis energética. La crisis de electricidad sigue declarada porque lo que queremos es consolidar estas mejoras durante las próximas horas. Las Fuerzas Armadas, la UME va a seguir prestando apoyo a las personas en los municipios que lo necesiten y el Gobierno ha tomado la decisión hoy en el Consejo de Ministros de tomar en firme un acuerdo para liberar 3 días de reservas estratégicas de productos petrolíferos para los grupos electrógenos que puedan necesitarse, en particular en los servicios esenciales, como puedan ser, por ejemplo, los servicios hospitalarios. Además, Pedro Sánchez ha anunciado que se va a reforzar el sistema eléctrico para que esto no vuelva a ocurrir y no ha querido descartar la posibilidad de que el apagón se deba a un ciberataque, aunque esta mañana desde Red Eléctrica hayan desestimado esa posibilidad. Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque. Valoramos positivamente este aspecto, pero en todo caso la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente de qué es lo que ha sucedido. El presidente del Gobierno ha explicado también que la telefonía móvil y la fibra óptica funcionan en el 90% del territorio, que aeropuertos, puertos y carreteras operan con absoluta normalidad y que los principales obstáculos hasta ahora siguen en el transporte ferroviario, porque hay varios puntos del país todavía sin servicio. En lo que respecta a la economía, a las empresas y a la industria, apunta Sánchez que la práctica totalidad han recuperado su actividad o que tienen previsto hacerlo a lo largo del día, y ha destacado que las bolsas han amanecido estables y que el turismo previsto para este puente de mayo no se va a ver afectado. También ha adelantado que algunas de las comunidades autónomas que ayer pidieron el nivel 3 de emergencia ya han pedido volver al nivel 2. Sánchez ha anunciado además para mañana miércoles la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario en el que se va a aprobar la reducción de la jornada laboral y el PERTE de vivienda. Esto en España. En Portugal las subestaciones eléctricas ya funcionan a pleno rendimiento. Los trenes de cercanías, los aeropuertos y los puertos también han recuperado ya
la normalidad. Desde Francia, entre tanto, aseguran estar mejor preparados para evitar que un apagón como el que ayer se produjo en España, para evitar que un apagón como ese tenga un carácter general. Insisten en que el impacto en el país fue mínimo. Y en Canadá, las elecciones federales han dado la victoria al liberal Mark Carney. Para muchos esto simboliza la derrota de Donald Trump. Pablo Llanone. La principal oposición, Pierre Poilievre, ha quedado en un segundo plano debido a la alargada sombra del expansionismo de Donald Trump sobre las urnas. Carney lo mencionó en su discurso de anoche. Como llevo meses advirtiendo, Estados Unidos quiere nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra agua, nuestro país. Estas no son amenazas vanas. El presidente Trump intenta doblegarnos para que Estados Unidos pueda adueñarse de nosotros. Eso nunca, jamás sucederá. Su discurso se alinea con el ascenso del orgullo nacional canadiense ante el imperialismo de Trump, que ayer mismo volvió a decir por Truth Social que Canadá debería convertirse en el 51º estado de Estados Unidos. La cuestión de Donald Trump se ha convertido en un claro factor decisivo, teniendo en cuenta que la oposición, el Partido Conservador, partía de una mayor cercanía hacia Trump y, aunque ha tratado de alejarse durante estos meses, no lo ha logrado. Aún así, ha cosechado su mayor victoria electoral desde el siglo anterior y su candidato, Pierre Poilievre, ha expresado su deseo de colaborar con los liberales contra Donald Trump a pesar de su derrota. Si bien cumpliremos con nuestro deber constitucional de exigir cuentas al gobierno y proponer mejores alternativas, siempre priorizaremos a Canadá al combatir los aranceles y otras amenazas irresponsables del presidente Trump. Los conservadores trabajaremos con el primer ministro y todos los partidos con el objetivo común de defender los intereses de Canadá y lograr un nuevo acuerdo comercial que deje atrás estos aranceles, protegiendo a la vez nuestra soberanía y al pueblo canadiense. Furor contra Trump que une a opositores políticos. Así se inicia el cuarto mandato consecutivo del Partido Liberal, algo que hasta hace unos meses con Justin Trudeau parecía imposible. Podríamos decir que el Partido Liberal ha jugado bien sus cartas, ha elegido un candidato cuyo currículum era el idóneo para la guerra comercial contra Washington. Exgobernador del Banco de Canadá en pleno apocalipsis financiero en el 2008 y del Banco de Inglaterra en medio del Brexit. Parece un perfil diseñado a medida para mantener a raya a los mercados, títeres del magnate neoyorquino. Eso sí, Carney no ha ganado con mayoría absoluta y tendrá que negociar con otras fuerzas políticas en las próximas semanas. Y en Ucrania, Zelensky ha rechazado la nueva propuesta de alto el fuego de Putin a razón del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Pablo. Propuesta que recuerda la de la Pascua Ortodoxa hace una semana y que entraría en vigor los días 8 y 9 de mayo. Zelensky la rechaza y ofrece un alto el fuego de 30 días que sea garantizado y confiable. Valoramos la vida de las personas, no los desfiles, dice Zelensky. Por eso creemos que el mundo considera que no hay razón para esperar al 8 de mayo y que hay que detener el fuego, no por unos días, para volver a matar después. Alto el fuego inmediato, completo e incondicional, al menos durante 30 días, para que sea garantizado y confiable. Esto es lo que puede proporcionar la base para una verdadera diplomacia. Desde Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado que el gesto de buena voluntad de Putin no ha recibido una respuesta clara por parte del régimen de Kiev. Esto, dice, es un acto de manipulación. Misma acusación que, por cierto, lanza Zelensky a su enemigo del este. De esta manera se vuelve a enquistar la situación mientras continúa el conflicto sobre el terreno. Miles de personas han sido evacuadas de uno de los oblasts del oeste de Donetsk. De esta manera, tropas rusas siguen avanzando hacia el interior del país, al tiempo que cientos de drones ucranianos tratan de penetrar en las regiones rusas de Oriol, Moscú, Belgorod, Kaluga y Briansk, entre otras. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, la defensa aérea ha derribado en el último día 91 drones ucranianos, incluidos 8 sobre la región de Nizhny Novgorod y 11 sobre la región de Ryazan. La guerra sigue su curso mientras los intentos de Estados Unidos por alcanzar la paz se marchitan poco a poco. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dicho que la próxima semana será decisiva para la futura participación de Washington. Y parece mucho, pero lo cierto es que Donald Trump lleva tan solo 100 días en la Casa Blanca, 100 días en los que no ha dejado de copar portadas con decisiones y medidas cuanto menos controvertidas, que en su gran mayoría han sido polémicas. Gemma González.
Decisiones en materia de inmigración, en materia económica o en materia educativa. Los 100 primeros días de Donald Trump al frente de la Casa Blanca han sido de todo menos tranquilos. En campaña, una de sus primeras bazas fue la inmigración y ya en la Casa Blanca, Donald Trump ha puesto el foco sobre ella. Sin reparos, ha decidido enviar a la cárcel de Bukele en El Salvador a cientos de migrantes. Trump le ha declarado la guerra, además, a Harvard, universidad a la que ha congelado una financiación de $2.000 millones. La universidad a la que han tildado de antisemita ha demandado a la administración norteamericana tras esa congelación de fondos. Pero sin duda, donde más activo ha estado Trump estos 100 días ha sido en materia económica y en política exterior. Prometió que acabaría con las guerras en Oriente y en Ucrania, pero 3 meses después de su llegada a la Casa Blanca, los muertos se siguen acumulando en ambos conflictos. Estas guerras no son los únicos asuntos que Trump ha tenido en política exterior. Cambió el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. Mostró su interés por hacerse con el control de Groenlandia y afirmó que quería que Canadá fuera un nuevo estado de Estados Unidos y miró también a China. El gigante asiático se ha convertido sin duda en el centro de la política exterior de Trump. En el conocido como Día de la Liberación, anunció aranceles a prácticamente todos los países del mundo y en especial al gigante asiático, a quien impuso un arancel del 145%. Todo ello ha llevado a Donald Trump a ser el primer presidente en 80 años en anotarse el índice más bajo de popularidad. Según una encuesta realizada por CNN, la aprobación de la gestión de Trump en la presidencia ha bajado 4 puntos desde marzo y se apunta 7 puntos menos que a finales de febrero. Solo el 22% de los estadounidenses aprueba de manera contundente la gestión del presidente norteamericano, un nuevo mínimo, y aproximadamente el doble dice que la desaprueba de manera contundente. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Algo más de 3 décadas después de la desaparición de la Unión Soviética, ese espacio postsoviético, es decir, donde influía y donde tenía incluso mayor territorio que el actual, lo que ahora es Rusia, presenta un escenario complejo. De los 15 estados independientes que surgieron del proceso hemos visto distintas evoluciones. Ha habido de todo: países integrados rápidamente en la Unión, países en las órbitas de Moscú, algunos que han virado, un escenario que nos pone a reflexionar sobre fricciones, sobre por qué se ha evolucionado como hemos visto y sobre qué intereses a futuro hay. De ello hablamos con José Ángel López, que es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, en ICADE, especializado precisamente en este espacio postsoviético. José Ángel, bienvenido, buenas tardes. No te escuchamos, José Ángel, igual tienes silenciado el micro. Le das y ya enseguida. ¿Ya? No, ¿qué tal ahora? Ahora perfecto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Considerando, como apuntábamos, esa disolución de la Unión Soviética, ¿qué fases principales dirías tú que hay en esa evolución de la política y comportamiento de la Unión Europea hacia esos antiguos satélites y repúblicas soviéticas que han ido cada una por un camino distinto? ¿Cómo nos hemos relacionado desde Bruselas con ellos? Sí, efectivamente, hay que hacer, a mi juicio, una diferenciación entre lo que ha sucedido en la aproximación de la Unión Europea hacia las 15 repúblicas que configuraban la antigua Unión Soviética, incluida la propia Rusia. Por un lado, las relaciones con Rusia, o entre Rusia y la Unión Europea, se configuraron fundamentalmente a través del acuerdo de colaboración y cooperación que tuvo lugar en 1994 y que entró en vigor en 1997 y que se ha ido renovando cada 10 años. En segundo lugar, digamos, tenemos repúblicas que, como mencionabas, pues se integraron rápidamente en las estructuras de la arquitectura regional europea, como pueden ser las 3 repúblicas bálticas, que se adhirieron tanto a la Unión Europea como a la OTAN con relativa rapidez. Y luego, en tercer lugar, tendríamos las repúblicas de Asia Central, que han quedado completamente al margen de estas estructuras de organizaciones de carácter regional, incluidas algunas como el propio Consejo de Europa en materia de derechos humanos. Y luego el núcleo duro, pues en cuanto a las relaciones establecidas entre la Unión Europea y algunas de estas repúblicas,
pues se han configurado con las 6 repúblicas restantes, es decir, pues con Bielorrusia, con Moldavia, con Georgia, con Armenia, con Azerbaiyán, y fundamentalmente tienen que ver con determinados instrumentos que la Unión Europea ha estado utilizando precisamente en esa estrategia de aproximación, que yo creo que en algunas de ellas ha sido bastante inteligente y en otras también en virtud de la evolución que han tenido los distintos regímenes políticos de algunas de estas repúblicas, pues han propiciado giros inesperados, ¿no? Como pueda ser pues la propia agresión final de Rusia a Ucrania, uno de los miembros fundamentales de estas 6 repúblicas que quedaron al margen del control inicial por parte de la Unión Soviética. Aquí, lógicamente, habría que mencionar casos particulares, pero bueno, si me quieres plantear alguna cuestión. No, te quería preguntar por qué esa diferencia, por qué los bálticos tan rápido y otros, no te digo otros relevantes como Ucrania, que tendríamos mucho que hablar, sino, por ejemplo, pues eso, Armenia, Georgia, sin embargo, tan lentos y tan diversa la evolución, como tú decías, con cambios incluso de opinión dentro de sus líderes. ¿Por qué? Sí, cada uno ha tenido una evolución diferencial en función de muchas cuestiones. O sea, por ejemplo, en el caso de las repúblicas bálticas, en virtud de su propia evolución histórica. Hay que recordar que estas 3 repúblicas fueron ya estados independientes en el periodo de entreguerras y que, por lo tanto, pues ya partían de una tradición histórica al margen de la disolución del Imperio ruso y antes de ser integradas manu militari en la Unión Soviética, en función o en aplicación del pacto Molotov-Ribbentrop y los protocolos secretos en este acuerdo entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. El caso de Moldavia también es muy diferente, porque Moldavia venía de formar parte de un estado como era la Gran Rumanía en el periodo de entreguerras, y parte de uno de los principados históricos en función del cual se montó o se creó la Gran Rumanía, en concreto la parte más oriental, Besarabia, fue segregada también en virtud de este pacto Molotov-Ribbentrop y fue integrada como una república independiente, como un Estado aparentemente independiente dentro de esta Federación Soviética. El caso de Bielorrusia también es muy particular porque claro, hemos visto cómo las relaciones bilaterales que ha tenido Rusia con Bielorrusia han sido muy, muy complejas y han tenido una particular evolución desde la creación de un tratado de unión o de fusión de las 2 repúblicas a finales del siglo XX, luego sucesivas separaciones por parte de Lukashenko de la órbita rusa, tratando de tener una política exterior más multivectorial, hasta finalmente en 2020, y gracias a la ayuda prestada por Putin para mantenerse después del enésimo fraude presidencial y de las revueltas de la sociedad bielorrusa, pues se convirtió en el cooperador necesario de Putin precisamente en la agresión hacia Ucrania. Entonces, claro, cada uno ha tenido un contexto histórico y fruto de una experiencia histórica diferenciada. Uh-huh. Luego podemos, por ejemplo, entrar en el caso de Armenia y Azerbaiyán. Armenia ha sido siempre, desde la disolución de la Unión Soviética, un socio fiel y aliado fiel de Rusia, en virtud de determinados acuerdos de cooperación militar y, sobre todo, bueno, pues porque compartían una tradición cristiana. Claro. En el caso de Azerbaiyán, por ejemplo, pues todo lo contrario. Siempre ha sido un actor mucho más ligado, por ejemplo, pues a Turquía. Claro. Sin embargo, hemos visto también en los últimos 2 años cómo el conflicto de Nagorno-Karabaj al final ha derivado en que se ha dejado caer este enclave armenio en la República de Azerbaiyán, tanto por parte de Rusia, que era un poco el intermediario en la región entre estas 2 repúblicas, como por parte de la propia Armenia. Entonces, cada contexto es, como digo, completamente diferente. Me gustaría verlo desde aquí, desde Bruselas. El trato que le podemos haber dado a cada uno de esos países, cada uno con su idiosincrasia, con su situación, ¿puede responder a una estrategia geopolítica consciente de la Unión en función de intereses en ese ámbito para extender su influencia hacia ese extremo de Europa? ¿O es simplemente reactiva a lo que ha pasado en cada una de esas exrepúblicas? Bueno, yo creo que mirado con ojos de la evolución histórica que hemos tenido en estos 30 años largos ya de disolución de la Unión Soviética,
Es verdad que en ese vecindario compartido, en el que no hemos mencionado Georgia, pero convendría hacerlo ahora precisamente por esa reorientación que está teniendo, dando un poco la espalda a la Unión Europea y mirando más hacia el Kremlin, ¿no? Es verdad que ha habido cierta competencia estratégica entre los dos actores, entre la Unión Europea por un lado y Rusia por otro, para tratar de tener un control más o menos difuso sobre ese vecindario compartido. Las diferencias o las raíces básicas de esas estrategias de aproximación residen precisamente en que la diplomacia de la Unión Europea es más una diplomacia orientada a la expansión de los estados democráticos y de derecho y de la protección de los derechos humanos fundamentales. Todos los instrumentos que ha estado utilizando la Unión Europea y que, a mi juicio, por ejemplo, en el caso de Moldavia, están dando resultados a pesar de tener un conflicto secesionista abierto como el de Transnistria desde 1990, evidentemente van orientados precisamente hacia el fortalecimiento de unas instituciones que no hay que olvidar, estaban en un proceso de construcción de estatalidades independientes desde 1992. Es una diplomacia soft y es una diplomacia fundamentalmente normativa, mientras que la aproximación de Rusia ha sido siempre una aproximación, y especialmente desde el 2008, desde la invasión de Osetia del Sur y Abjasia en Georgia por parte de las tropas rusas, ha sido siempre, o por lo menos a partir de 2007, la famosa cumbre de Múnich y esta invasión de 2008 de estos dos enclaves secesionistas, mucho más asertivo. Incluso desde el punto de vista de las organizaciones regionales que lidera Rusia, como puedan ser la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, desde el punto de vista militar y defensivo, o, por ejemplo, la Unión Económica Euroasiática. No hay que olvidar que una de las claves de la actual guerra de agresión de Rusia contra Ucrania se genera en 2014. Revuelta de Maidán, giro, dar la espalda precisamente hacia ese acuerdo de asociación que se iba a firmar entre la Unión Europea y Ucrania, precisamente pues, por la injerencia rusa a través del gobierno de Yanukovych. A partir de ahí detonó todo, es decir, la invasión de Crimea, la guerra en los distritos orientales, para que en febrero del 2022 pues, se desencadenase una guerra a gran escala. Esa estrategia no ha servido con Ucrania pues porque en el caso de Rusia no ha querido perder la pieza más codiciada dentro de sus intereses geopolíticos en el extranjero próximo, que es precisamente el antiguo espacio soviético. Es decir, a Ucrania no quería perderla bajo ningún concepto, ni en manos de una eventual adhesión a la OTAN, ni ante una potencial adhesión a la Unión Europea. No hay que olvidar que, por ejemplo, la reacción inmediata de la Unión Europea a 2014 es precisamente la firma de esos acuerdos de asociación, tanto con Georgia como con Moldavia y con la propia Ucrania, y precisamente poco después de la agresión del 2022 es firmar los estatutos de estados candidatos tanto de Georgia como de Ucrania y como de Moldavia a la Unión Europea. Es decir, yo creo que efectivamente ha sido una diplomacia reactiva en ese sentido, pero ha sido una diplomacia normativa desde mucho antes, con la financiación a través de toda una serie de instrumentos muy potentes, como ha sido la política europea de vecindad o la asociación oriental. José Ángel, y esta evolución, este acercamiento de Bruselas con sus intereses, pues de extensión de valores democráticos o incluso económicos hacia la vecindad cercana postsoviética, ¿cómo se percibe y cómo condiciona las respuestas de Rusia? Pues las ha condicionado especialmente en el caso de Ucrania mediante el ejercicio de una política exterior completamente asertiva que ha incluido las acciones militares. Es decir, no hay que olvidar que, por ejemplo, Rusia en todo este espacio, especialmente en Moldavia, y ya lo viví hace muchísimos años, cuando poco después de las declaraciones de independencia yo estaba haciendo mi tesis doctoral en Moldavia, poco después del conflicto de Transnistria. El nivel de injerencia que ha tenido en Moldavia, en Ucrania, en Georgia, en Armenia,
y en Bielorrusia, como hemos comentado antes, ha sido muy potente por parte de Rusia, utilizando pocos años después, en cuanto que la evolución tecnológica se lo ha permitido, por los llamados instrumentos de injerencia derivados de ataques ciber o, por ejemplo, pues con los cortes de suministro energético permanentemente, ¿no? Entonces, digamos que esa asertividad la ha manifestado incluso a través de conflictos híbridos mucho antes de desencadenar guerras abiertas o conflictos abiertos como el de Georgia en 2008 o en 2014 y 2022 en el caso de Ucrania. ¿Lo percibe como un riesgo? Pues desde luego sí, como un riesgo de perder ese control difuso que le ha proporcionado a Rusia, por ejemplo, el establecimiento de todo un rosario de conflictos congelados desde la disolución de la Unión Soviética. En el caso de Transnistria, no hay que olvidar además, cara a esa aproximación, a esa Agenda 2030 que también tiene la Unión Europea y tenían 3 repúblicas como Georgia, como Moldavia y como Ucrania, como horizonte de una potencial adhesión a la Unión Europea, puede verse la Unión Europea en una situación en la que si efectivamente se concretasen, aunque en el caso de Georgia parece más complicado por ese giro que el sueño georgiano ha dado hacia el Kremlin, dando un poco las espaldas a la Unión Europea y congelando su estatus de Estado candidato. José Ángel, se nos va el tiempo, es súper apasionante, pero se nos va el tiempo. Quiero que te mojes, si te parece pertinente, con una palabra: éxito o fracaso en cuanto a las relaciones de la Unión Europea sobre estas exrepúblicas soviéticas. Si haces un balance en global, ¿lo hemos hecho bien desde Bruselas o lo hemos hecho mejorable? Yo creo que con las posibilidades que se tenían se ha hecho razonablemente bien, pero vamos a tener, si ingresan finalmente a la Unión Europea, un rosario de secesionismos en estas repúblicas que eventualmente pertenezcan a la organización. Con esa reflexión nos vamos a quedar. José Ángel López, profesor de la Universidad Pontificia Comillas, ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City. Prepárate para la diversión en la Costa del Sol. Conoce las especies más salvajes de Selvo Aventura en Estepona. Diviértete aprendiendo en el delfinario de Selvo Marina en Benalmádena. Y viaja por el cielo de la Costa del Sol en el teleférico Benalmádena. Los 2 puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. Las potencias históricas han tenido siempre una proyección mucho más allá de sus territorios originales, han sido metrópoli y han disfrutado de unas colonias que, no obstante, han ido desapareciendo a medida que evolucionaba la sociedad y sobre todo en la segunda mitad del XX. Pero hay países occidentales que siguen teniendo este tipo de territorios,
algunos con importancia geopolítica, pero situaciones complejas. Es el caso de Francia y Nueva Caledonia. Por eso ampliamos en esa línea nuestro conocimiento, que siempre nos gusta hacer pedagogía aquí, con la ayuda de Alfonso López de la Osa, decano de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Alfonso, un placer. Gracias por acercarte a nuestros estudios. Igualmente, muchas gracias. ¿Cuál es, antes de nada, antes de entrar en circunstancias internas, cuál es la importancia geoestratégica de Nueva Caledonia para Francia y para todo el Indo-Pacífico en general? Para Francia, porque es el único país de la Unión Europea que tiene un enclave en el Indo-Pacífico. Francia tiene una noción de Indo-Pacífico un tanto diferente de la que tiene Estados Unidos, porque desde Francia viene de toda la costa oriental de África hasta la isla de Clipperton, que tiene enfrente de México, y no llega hasta Rusia como llega para Estados Unidos, pero aún así incluye todos los territorios de ultramar, los que denominamos tradicionalmente los TOM-TOM, Département d'Outre-mer, Territoire d'Outre-mer, que eran la calificación. Ahora ya, desde la última reforma francesa, se denominan los COM, de colectividades de ultramar, y entre ellas, bueno, tienen un estatus particular, pero no dejan de ser Francia en pleno Indo-Pacífico. Es tremendo. Más allá de su posición, al final hay bases militares francesas en Nueva Caledonia, y esto es una proyección de Francia, como tú decías, hacia el Pacífico y también hacia sus aliados. Eso hay que tenerlo en cuenta. Absolutamente. Es más, de las 5 áreas, por así decirlo, de seguridad que tiene Francia en el Indo-Pacífico, la FANC, Fuerzas Armadas de Nueva Caledonia, que llegan hasta, incluyendo Australia, representan realmente un despliegue permanente, perenne, podemos decir, constante, de fuerzas militares francesas que garantizan, pues, desde una pacífica navegación, que pueden garantizar igualmente un control sobre los efectos que el cambio climático pueda tener en los propios nacionales franceses que viven en la zona, y, cómo no decirlo, también estar presente en medio de una riña que podemos denominar entre China y Estados Unidos. Es tremendo, porque Francia ha sido la única de la Unión que ha sabido mantener una relevancia geoestratégica mundial, mantiene su arsenal nuclear, tiene arsenal nuclear, mantiene presencia en zonas muy alejadas de la metrópoli. Al final es la que pinta, porque Alemania, con todo su poder económico, pero pinta menos. Absolutamente. Yo creo que la Unión Europea puede ver también a través de Francia una presencia de los 27, una presencia con esos valores europeos en medio de esa competencia en el Indo-Pacífico que se está planteando, ¿no? Desde luego es un caso único y que nos va a permitir decir que de Francia se va a hablar mucho más en el futuro, precisamente por esos territorios conflictivos. Lo que quiere sobre todo Francia ahí es aportar estabilidad, y lo que ha ocurrido en Nueva Caledonia recientemente por esa reforma del cuerpo electoral que solo permitía votar a realmente los autóctonos. Básicamente se ponía una restricción. Ha querido Emmanuel Macron introducir una variable desde los acuerdos de Nouméa de 1998, donde ya podían votar residentes franceses occidentales que llevaran en la isla más de 10 años, y está habiendo unas oposiciones por parte de los insulares. Es un desafío al final para Francia también, aparte de lo que le permite geopolíticamente, pero tener territorios de ultramar, tener antiguas colonias, por mucho que las renombre, esto puede sonar un poco anacrónico, pero ellos lo defienden, ¿no? Así es, ellos lo defienden, y sobre todo están viendo una puerta. Lógicamente no se pueden asimilar ni quieren asimilarse a China o a Estados Unidos en potencia en el área, pero sí quieren servir de una tercera vía, porque, como sabes, el planteamiento desde el Indo-Pacífico es o la oposición constante entre China y Estados Unidos, o aquellos que son pro-Estados Unidos o aquellos que son pro-China. Ellos están queriendo introducir una tercera vía, es que sea más respetando el multilateralismo, que todos aquellos que quieran entrar en seguimos en línea con Estados Unidos porque es aliado, pero aunque no han dejado, como sabes, Francia es detractor, no es partidario de dejar entrar a China de manera directa en Europa, pero sí tener una relación diplomática en esa tercera vía un poco más pacífica, podríamos decir. Considerando, por un lado, lo que tú apuntabas, tensiones internas de tipo de reparto de poder o de capacidad, más bien, de ejercer los votos y eso condicionar distintas mayorías, relevancia económica, que tiene recursos naturales, competencia geopolítica en la región y, por tanto, en clave fundamental. ¿Qué perspectiva, Alfonso, ves tú sobre el futuro a medio y largo plazo de Nueva Caledonia? Nueva Caledonia sabe que tiene una posición de negociación, sabe que tiene una manera de
llevar a Francia a conseguir pues, aquellos aspectos que planteaban los acuerdos de Nouméa, básicamente que venían de los acuerdos de Matignon de 1988. En definitiva, poder realizar una serie de referéndums en línea a plantearse una eventual independencia de Nueva Caledonia. Quien decía que puede pensar en Estado 194, ¿no? Y sin embargo sabe que le interesa seguir asociado a Francia. Es decir, ahí iba a haber unas negociaciones entre Francia y Nueva Caledonia, sabiendo que Francia, para ella, es indispensable poder contar con que siga siendo francesa. No sé si les pasará lo mismo que a los groenlandeses, que siempre han intentado la independencia respecto de Dinamarca, ya la han trabajado, y ahora, cuando te puede dominar a alguien más grande, pues casi que te lo piensas un poco. A Nueva Caledonia, estando geopolíticamente en un sitio muy interesante, pues igual no le interesa ser independiente. No le puede interesar, y sobre todo que Francia va a mantener sobre Nueva Caledonia, en los acuerdos se planteaba seguridad, defensa, moneda y justicia, que seguían estando en manos del gobierno francés, con lo cual si mantenemos seguridad y defensa, significa que estratégicamente Francia lo que pretende es seguir manteniéndolo como enclave francés de garantía de seguridad. Y pensamos que puede haber alguien que quiera tener injerencias, ¿no? Potencias de la zona que quieran, y ante eso Francia es una salvaguarda, por lo menos un intento de salvaguarda, ¿no? Y suelo francés, hombre, hablamos de la territorialidad del pacto de Washington de la OTAN, ¿no? Hablamos por encima del Trópico de Cáncer, pero técnicamente hablamos de un Estado OTAN en medio del Indo-Pacífico. Es fascinante, qué pena que tenemos tantos asuntos hoy que poner sobre la mesa, que tenemos que despedirte. Alfonso López de la Osa, decano de Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija, un verdadero placer, porque además esto es de esos valores añadidos en los que aprendes sobre algo fundamental, importante, pero que no se conoce. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Aprender a invertir puede ser fácil. En Banco Big te ofrecemos todo tipo de formación sin compromisos. Entra en bancobig.es/actualidad y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Además, nuestros expertos en inversión están siempre a tu disposición. Banco Big. Nos mueven tus valores. Soy Cristina, de Higo de Gredos, en El Raso. Iberaval ha sido un apoyo financiero clave para el avance de nuestro negocio y el proyecto cooperativo que lo impulsa en el sur de Ávila. Iberaval, financiación empresarial. Después del gran apagón sufrido en toda la península, que paralizó el país, paralizó España con una caída de la red eléctrica como nunca antes se había producido, merece la pena hablar del suceso. Las causas siguen sin estar claras. Nos preguntamos si una caída de estas dimensiones la puede producir un ciberataque. Red Eléctrica dice que no. Moncloa dice que no descarta nada. La Audiencia Nacional dice que lo investiga. Pero en cualquier caso creemos que merece la pena reflexionar sobre lo que suponen las infraestructuras críticas, algo que se nota especialmente, como hemos comprobado, cuando se pierden. Merece la pena repasar nuestra escasa capacidad de respuesta cuando hay una caída en cadena de este tipo de infraestructuras básicas. Lo hablamos con Manel Medina Llinàs, director del Máster de Ciberseguridad y Management de la Universidad Politécnica de Cataluña y asesor de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. Manel, bienvenido. Buenas tardes. Manel, buenas tardes. ¿No me escuchas? No os oigo muy bien. Espero que me voy a cambiar un poco de sitio a ver si muy bien. os oigo mejor. Estamos hablando con Manel Medina Llinàs, director del Máster de Ciberseguridad de la Politécnica de Cataluña, para preguntarle sobre el apagón y sobre lo que refleja, sobre lo que revela respecto de la dependencia de las infraestructuras críticas y la necesidad de protegerlas y de evitar que sean objeto de ataques y también objeto de caídas y de situaciones como la que se estuvo viviendo ayer durante todo el día en la península ibérica y donde se puso patas arriba toda nuestra sociedad, que lo pudimos comprobar. Cae algo que es una infraestructura crítica como es la electricidad, como es el transporte de la electricidad, esa infraestructura que maneja red eléctrica, y vimos lo que pasó, ni telecomunicaciones, prácticamente el país paralizado. Manel, no sé si nos escuchas ya mejor. Sí. Perfecto. Ahora sí. Te decía, viabilidad técnica o complejidad de una red eléctrica es obvia, pero un ciberataque, por poner sobre la mesa, ¿podría haber causado esto? Por supuesto.
Sí. De hecho, ha habido ataques a Ucrania, Canadá y otros países que han sufrido ataques, han sufrido apagones por ciberataques. Uh-huh. Porque es relativamente fácil que lo mismo que pasó, por ejemplo, que se contaminaron teléfonos móviles, walkie-talkies, uh-huh, busca personas y tal, que se introdujo un explosivo para matar a los yihadistas, pues lo mismo que puede pasar eso, pues puede haber un proveedor de algún sistema de control de SCADA que esté instalado en los puestos de generación de energía, que esté comprometido y que nadie lo sepa. Claro. Y eso puede provocar que en un momento determinado pues alguien pueda activar un componente de software que está allí oculto y provocar este apagón, ¿no? Organismos, Manel, como el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas o el equivalente de cada territorio, supongo que han de jugar un papel fundamental en este tipo de circunstancias. Claro, de hecho, hay dos cosas, ¿no? Por una parte, ellos hay una normativa europea, una directiva europea que es de obligado cumplimiento y que precisamente este año entra en vigor, que obliga a todos los proveedores de infraestructuras críticas a pasar auditorías y cumplir con los mecanismos de protección que garanticen la resiliencia y que es precisamente pues la resistencia a cualquier tipo de ataque, sea voluntario o involuntario, ¿no? En este caso, pues no sabemos si ha sido voluntario o involuntario. Aparentemente ha sido involuntario, digamos, no hay indicios de que haya sido provocado, pero al final lo que nos interesa es que ha habido el apagón. Claro. Y por tanto, pues independientemente de una cosa que otra, pues ya tenemos que cuidarnos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una cosa que quería comentar es que, se ha comentado que había caído la capacidad de generación en 15 gigavatios, ¿no? Sí. Claro, en realidad, digamos que hay un centro de control que ha detectado eso, pero a lo mejor no ha sucedido así. O sea, igual ellos han pensado que no tenían generación, claro, y en función de eso pues han desconectado puntos de la red de consumo para que no caiga electricidad, pero en realidad lo que pasaba es que el sensor o los sensores que decían la energía que se está produciendo uh-huh, estaban tergiversados y daban una información falsa, ¿no? Qué bueno. Es una cosa que sucede bastante a menudo, ¿no? Manel, si la causa fuera un ciberataque, ¿sería difícil atribuir responsabilidades con certeza? Y ahora que no está clara la autoría, ¿se podría hacer una suerte de investigación forense cibertecnológica que permita decir si ha sido alguien, quién ha sido? Es complicado porque digamos, es relativamente fácil. Bueno, primero que depende de cómo se haya producido el ataque, ¿no? Uh-huh. Si es un ataque de software, de alguien que ha introducido un software malicioso en unos sensores de los sistemas SCADA que se utilizan para controlar los sistemas de producción de energía, pues el software es muy difícil de detectar, ¿no? Porque no pueden haber inyectado, como decía antes, en fábrica, uh-huh, y entonces es relativamente fácil saber quién lo ha hecho, pero no muy fácil. Pero si ha sido porque han entrado en los sistemas, porque no estaban suficientemente bien protegidos, entonces es muy difícil saber de dónde ha venido, ¿no? Si en cambio ha sido un compromiso del dispositivo hardware, del dispositivo físico, entonces se puede intentar, perseguir al proveedor y ver sus proveedores, y así podría ser un poco más fácil de conseguirlo. Pero en cualquier caso es difícil de controlar. Nos vamos quedando sin tiempo. Te quiero preguntar, Manel, ¿es necesario que la conciencia tanto pública de los ciudadanos como de los políticos sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas ante las amenazas modernas mejore? ¿Hay que trabajar en ese ámbito? Claro, sí, lo que decía, que precisamente este año el Gobierno ha aprobado
la directiva NIS 2, que obliga a los proveedores de infraestructuras críticas a ofrecer unos servicios de seguridad garantizando la continuidad de los servicios. Desde luego hemos visto que son claves para que la sociedad siga funcionando. Nos hemos quedado sin tiempo. Manel Medina Llinàs, director del Máster de Ciberseguridad y Management de la Politécnica de Cataluña. Gracias, un abrazo, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta aquí Pulso Geopolítico, no hay tiempo para más. Sean felices, sigan con Intereconomía y mañana más. McDonald's Resorts, tus resorts de lujo en la Costa del Sol, en la playa o en la montaña, con todas las comodidades de un hotel, pero con tu propio apartamento, con piscinas climatizadas, jacuzzi y sauna. No solo alojamiento, ofrecemos experiencias. Consigue tu descuento usando el código MAC25 a través del teléfono 67 1 43 42 44 o en el mail reservas@mcdonald-resorts.es. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva.